estimadas autoridades, queridas hermanas y hermanos cuencanos. Gracias, muchísimas gracias por recibirme. De la discriminación, de los prejuicios. Y también, sin duda alguna, liberarnos de aquellos que todavía pretenden dominarnos con la prepotencia, la mentira y la corrupción. ¡Unido! ¡El pueblo unido! El incidente que no sabemos, ni siquiera tenemos claro qué es lo que pasó. Perfecto. La cuestión es de que vimos volar un huevo. La muchacha se asusta y sale corriendo. Los policías se lanzan sobre las bardas y les detienen a los chicos, son menores de edad, son muchachos que hacemos prácticas juntos. O sea, ¿cómo hacer posible que se detenga en estas circunstancias tan horribles? Ahora, obviamente, el resto de los vecinos estamos enervados porque, o sea, no puede ser posible que se detengan a personas por el simple hecho de que estuvieron en el lugar equivocado. ¡Niños! ¡Devuelvan a los niños! ¡Devuelvan a los niños! ¡Devuelvan a los niños! Bueno, como son hijos del diablo. ¿Qué sangre tiene, señor? ¿Qué corazón? Atacar a una niña menor de edad, señor. Solo porque toca el tambor una niña presa. Eso es increíble, nunca se ha visto, yo creo, en ninguna parte, ni en dictadura, yo creo que ni... Vamos a bajar los brazos. Ahora menos que nunca. Juntos los seguiremos enfrentando, con valentía, con decisión, con la fuerza de la verdad y la fuerza... Ni tuvieron autorización del Parlamento Nacional. Entonces, ahora que vi que con audacia 16 magistrados de la Corte Suprema de mi país han reclamado hace varios años que fueron destituidos sin un juicio político previo, y les han dado la razón y el Estado les ha pagado 15 millones de dólares, por supuesto que yo vengo acá. Pero usted en el documento se compara a Mandela, a Cristo, a Gandhi. Eso con claridad absoluta es que estos casos de represión política, y podría nombrar sin más, no tienen por qué darse. Y no es que yo haga una comparación, es que es una realidad. Lo mío es epopéyico, lo mío es histórico. Si usted conociera el caso de Abdalá Bucaram, usted comprobaría que yo soy un ser humano al que se le ha hecho el mayor daño posible que se le puede hacer a un ser humano. Hay muchos que dicen, oye, ¿por qué andas por 200? Hay otros que dicen, no, hazlo por 1000. Porque es muy... Y no de ahora. Presidente, salve, nos dicen. Presidente, métales presos. Presidente, que devuelvan la plata. Tengo bastante claras las responsabilidades de la función ejecutiva. Cerdo miserable, cuernudo de mierda. Cerdo miserable, sal como hombre acá. Como hombre sal. Por eso, cuento con que fiscales, jueces y los responsables de cada una de las otras funciones también estén comprometidas con este gran... Lenín Moreno en 6 meses captó todo. Hasta lo que no se podía captar. Captó la asamblea, amenazando a algunos legisladores. Otros se dejaron comprar. Captó la presidencia de la asamblea. Contentando a la familia de José Serrano. Captó medio partido, ofreciendo puestos de poder a nivel provincial. Captó la función electoral, convirtiendo a una reportera de Teleamazonas en presidenta del CNE. Captó la Corte Constitucional, coaccionando a su presidente. Captó la oposición, repartiendo el país. Captó al MPD, entregándoles la educación. Captó a los roldosistas, dándoles las eléctricas. Captó a los socialcristianos, entregándoles las aduanas y el tránsito. Captó a los dirigentes de la CONAIE a cambio del manejo del agua. Captó a la prensa con millonarios contratos de publicidad. Captó a la banca dándoles el manejo del dinero electrónico. Captó a los grandes empresarios quitándoles los impuestos. Y ahora con su consulta quiere captar todos los organismos de control. ¿No te parece demasiado poder? ¿Lo vas a seguir permitiendo? No. Y de manera más estricta, los casos de corrupción y de abuso de poder indignan al país y a mí como su gobernante. Esto jamás sucedía con nuestro Rafael Correa. Solo con Lenín hacen desertar el Parque Calderón porque tiene terror, porque la gente no le quiere a este sinvergüenza, por traidor, por puerco.
Miren cómo cercan el Parque Calderón en plena nuestras fiestas. Wow. Así es como tiembla el cochino de Lenin. Manda a acercar todo el Parque Calderón para que no pasemos la gente que le despreciamos. Lamentablemente, hay quienes no tienen la entereza ni para eso. La lucha contra la corrupción, ciudadanos, es tarea de todos. Lo he dicho siempre y lo mantengo. Bucaram no estaba solo en el tinglado. Sus más cercanos colaboradores y hermanos tomaron parte en el sainete. El 15 de agosto, a 5 días del nuevo gobierno, Santiago Bucaram, quien buscó durante los 6 meses de mandato de Abdalá su postulación para la alcaldía de Quito, le organizaron su fiesta de cumpleaños en el Salón de Presidentes del Congreso. Al pie de los retratos de quienes dirigieron el Parlamento, bailó y bebió hasta hartarse. Santiago Bucaram, Santiaguito para su hermano Abdalá, tejió con Luis Peñaranda, un obscuro personaje que transitó entre bastidores una imbricada red de corrupción. Desde su oficina se daban partidas presupuestarias a varios legisladores. Desde su oficina se otorgaban donaciones, conseguidas de recursos extrapresupuestarios a colegios y municipios, los que eran extorsionados para que compren computadoras, mobiliario y otros insumos, solo en las empresas de la red. 17 diputados cayeron tras las pesquisas. Peñaranda fugó. El camarada, compañero de fórmula para la alcaldía de Guayaquil, el Robin del dúo dinámico, Alfredo Adún, puso mucha sal y pimienta al mandato, sentado al frente del Ministerio de Energía. Secretaría de la que dijo no saber nada, hostigó a los sindicalistas. Yo los voy a hacer vomitar hasta el último chucre que se han robado. Agredió a Marcelo Román, representante de la FETRAPEC y diputado alterno de Pachacutic. Lo mismo hizo con Miguel Izquierdo, al que cayó a puntapiés. Frente a las agresiones que fueron objeto el día martes los compañeros por parte del ministro de Energía y Minas, a eso de las 10:30 de la mañana, en el 10º piso del edificio Alpayana. Sonia Palacios, una funcionaria de Petroecuador, recibió un trompón de parte del ministro Adún. Ella lo acusó de intento de asesinato, pues la había amenazado, a punta de pistola, para que renuncie a su cargo. Acá ella dice que yo le... ¿Dónde está la evidencia? Que le ha pegado y le apuntó. ¿Dónde está la evidencia? Acusó a la vicepresidenta de conspiradora, a quien ofreció llevar al Albañal, al Pantanal, al Mundanal Ruido. Sin ningún tipo de... Ella no pertenece al Ejecutivo, no es parte del triángulo, manifestó. Responsabilizo a mis detractores de los posibles ataques a mi honra y dignidad y las de mi familia. Se enfrentó con una ministra de Trabajo a propósito de un visto bueno solicitado para un trabajador de Petroecuador. Esta presión motivó que la ministra renuncie. No podemos estar de acuerdo con una política de irrespeto por parte del ministro Adún. Su actitud prepotente y medidas en el ministerio generaron un pedido de juicio político. Adún se calificó de hombre de Cromañón y que le gustaría andar desnudo. Más libertad, menos prejuicios. Mujer que me gustaba, la cogía del moño, la llevaba y me la comía. Satisfacía mis apetencias sexuales y mis apetencias biológicas porque en esa época se comía a las mujeres. Autónomos, tenemos leyes que hay que respetar. Estamos reinstitucionalizando el país, institucionalizando el país. Si yo hiciera lo que me da la gana, ya tendré en la cárcel a algunos, a varios, a muchos, pero no es así como funcionan las democracias. Bienvenidas. Tal como lo advertí en la mañana de hoy en una entrevista de radio y en breves declaraciones a algunos medios de comunicación, asumía ya las consecuencias de haber hablado con frontalidad, haber dado mi opinión paradigmáticamente, controversialmente, en un gobierno que califica el diálogo como política de Estado, la apertura a la crítica, pero la apertura a la crítica de los opositores a la revolución ciudadana. He manifestado con frontalidad críticas y mi opinión respecto a las decisiones que se han tomado en el Palacio de Carondelet y a consecuencia de ello, como debo confesar, y se lo dije en la mañana, lo esperaba,
me han retirado todos los encargos del presidente de la República, por opinar, por criticar, por denunciar, por decir la verdad, por dar mi opinión. Pero viva el diálogo, viva la crítica, viva la opinión de todos los opositores a la Revolución Ciudadana. Me han quitado las funciones por pedidos de Abdalá Bucaram, por pedido de Guillermo Lasso, por pedido de los grandes empresarios, por pedido de la izquierda democrática, por pedido de los opositores. Me han quitado las funciones por pedidos de Abdalá Bucaram, por pedido de Guillermo Lasso, por pedido de los grandes empresarios, por pedido de la izquierda democrática, por pedido de los opositores, traicionando de esta manera la voluntad popular que dio el triunfo a un binomio. Soy respetuoso de las instituciones y soy demócrata. Hay procesos y tiempos legales. Jorge Glass lleva 16 días en huelga de hambre a causa de su ilegal traslado hacia el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, violando nuestra Constitución y los acuerdos internacionales que protegen el derecho a la vida y a la integridad personal. 16 días en los que el gobierno nacional no ha dado respuesta al pedido humanitario del vicepresidente electo del Ecuador, quien sufre de una enfermedad catastrófica y cuya salud e integridad están en peligro. La Constitución, en el artículo 51, reconoce que las personas privadas de libertad puedan recibir un tratamiento especializado en caso de que sufran de alguna enfermedad, como es el caso de Jorge Glass. Por eso, más allá de cualquier bandera política o diferencia ideológica, nos debemos al respeto de los derechos humanos que le ampara cualquier ciudadano ecuatoriano. Le pedimos al Gobierno Nacional que atienda las peticiones de Jorge Glass, quien ya cumple 17 días en huelga de hambre en condiciones sumamente delicadas, exponiéndose a daños irreversibles, incluso la muerte. Hace años nos uníamos entre todos, recuerdo todavía, para dar con el ladrón, para descubrir al mentiroso. Hoy muchos se hacen los desentendidos, hoy muchos miran de lejos. El asambleísta Sebastián Palacios, un asambleísta joven, el más joven de esta comisión. Represento a los jóvenes de la Asamblea Nacional, a esos jóvenes que están cansados, asqueados, hartos de la corrupción que se sembró en los últimos años. Esa corrupción y ese abuso de poder que hizo que muchos funcionarios se enriquezcan. Perdón, joven asambleísta, ¿cuál era su nombre? Sebastián Palacios. ¿Y de qué partido es? De Suma, señor expresidente. Esta vez el asambleísta Sebastián Palacios de Suma es acusado de haber cobrado ilegalmente con el ofrecimiento de gestionar 2 cargos públicos. Propietario de un taller mecánico quien, según la denuncia, conoció al ahora legislador durante la campaña electoral y le entregó $17,000 bajo el ofrecimiento de que, de ganar las elecciones, le entregaría un cargo a él y otro a su esposa. Le obligó a que en su taller de mecánica se le arregle y se le pinte los vehículos, se les dé mantenimiento permanentemente. Mi cliente ha sido perjudicado en 30. Consolidándonos. El temor no se vence disminuyendo el temor, sino imbuyéndose de valentía. Así se despeja el temor. Hoy vivimos un país diferente, de gente libre, el país del abrazo con el vecino, de la solidaridad con el amigo. Gracias. Muchísimas. Compañeros y compañeras, primero, no tengo nada que ocultar. Siempre doy la cara. Yo no me escondo en ningún lado. Segundo, mis manos están limpias, compañeros y compañeras. Mis manos están limpias. Tercero, se equivocaron de persona. Yo solo me arrodillo ante Dios para estar de pie ante los hombres. Nadie se toma mi nombre, y si alguien lo hace, quien sea responderá ante la justicia. Que se investigue todo y a todos, no solo ahora. La fe pública demanda que se investiguen 40 años atrás
¿De dónde han surgido fortunas de determinados actores, que algunos de ellos, inclusive ahora son actores políticos, cómo se enriquecieron? Que le expliquen la verdad. Para fraternizarnos una vez más. Mucho tiempo nos confrontamos, mucho tiempo, y esto iba corriendo tan lentamente al comienzo y tan aceleradamente luego, que a veces no nos dábamos cuenta. Estábamos confrontados. Lo primero que había que hacer es volver a reconciliar, volver a unir, a mancomunar a todos los hermanos. America, it's Tuesday, April 8th, and the president of Ecuador, Rafael Correa. La delegación de Ecuador, encabezada por el presidente Rafael Correa, llega hoy a España. El presidente de Ecuador será investido doctor honoris causa en la Universidad de Barcelona. Tras el acto, está previsto que el presidente marche a Madrid, donde tiene programado un encuentro con el rey Juan Carlos I. Oggi, 27 aprile, si celebra a Roma la canonizzazione dei papi Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. È previsto che arrivino in Vaticano capi di Stato e personalità di tutto il mondo, tra cui il presidente dell'Ecuador, Rafael Correa. La primera parada en la gira del presidente de Ecuador, Rafael Correa, por Estados Unidos y Europa, es la ciudad de Boston. Envuelta en el calor de sus edificios de ladrillos, Boston presume de ser uno de los centros culturales del mundo, donde la Universidad de Harvard marca el pulso de esta ciudad a la que llaman la Europa de los Estados Unidos. Entusiasta de la vida académica, el presidente Correa no puede esperar para visitar el campus de la Universidad de Harvard. Su primera parada es en el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller, donde el líder ecuatoriano es recibido por representantes del centro. Las políticas del presidente Correa y su apuesta por el talento humano obtienen el reconocimiento de los académicos de esta prestigiosa universidad. Estuve en Ecuador, en Quito, en diciembre del año pasado. Nunca había visto un gobierno de izquierda donde se habla tanto, se dice tanto la palabra meritocracia. Eso no se escucha tanto en Venezuela, por ejemplo, o en Argentina. Creo que ese enfoque en hacer que el Estado funcione mejor ha sido clave. John Cruz es un joven ecuatoriano de 19 años que forma parte del grupo de alto rendimiento de estudiantes que se ha ganado una importante beca para realizar sus estudios en Estados Unidos. Nosotros fuimos seleccionados a partir de un examen nacional que se tomó a todos los bachilleres ecuatorianos en el año 2012 y los estudiantes que sacaron las más altas notas les ofrecieron la oportunidad de aplicar a una de las mejores universidades en Estados Unidos. Y así es como se formó este grupo con 500 estudiantes para comenzar. Yo la verdad le quería agradecer por dejarme ayudar a mi país, la verdad. Prepárense, no solo en la ciencia, sino aprendiendo a arreglar donde viven. Y en un país como Estados Unidos, una cultura totalmente diferente, donde ellos están de regreso en lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Es miércoles 9 de abril y la Universidad de Harvard espera al economista Rafael Correa para una conferencia magistral. Estudiantes y profesores se dan cita en el Salón John Fitzgerald Kennedy abarrotado de gente. 30.000 cuencanos con los programas Misión Ternura, Menos Progresa, Más Desarrollo, Mis Mejores Años, Impulso Joven también, la Misión Manuelas, entre otros. Ya yo tampoco, que no me dan, ya me quitan. O sea, que le han quitado el bono. Me quitaron el bono yo. Qué pena. Y ahora ni qué comer. Ni que siquiera ya no tenía. Ya me iba a recibir el bono, ya tenía, ya compraba lo que me hacía falta. Ahora nada. Adelante el proyecto del tranvía. Para ese tiempo es muy común. Es muy común entre ecuatorianos que empecemos a culparnos. Y generalmente culpa va, culpa viene, terminamos enredándonos y no saliendo adelante, no sacando adelante los compromisos que tenemos con nuestros pueblos. Soy bien torpe. Soy bien torpe, Lenin Moreno soy. Soy bien torpe, yo soy Lenin Moreno. Cada uno se tira la curva al otro, culpa al otro. Señor alcalde, yo dije y manifesté para todos
para todos los que estaban involucrados. No quiero saber quién es el culpable. No quiero saber quién es el culpable. Por favor. Y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compañeros. Hay muchas cosas que a nosotros nos dejaron en shock y que al principio de todo este proceso nosotros callamos, porque nos dijeron desde el inicio que si nosotros tomábamos una mala decisión eso podía repercutir en la seguridad, en la integridad de los tres. Cristian Segarra es el hijo de Efraín, el conductor que fue secuestrado junto al periodista Javier Ortega y el fotógrafo Paul Rivas el 26 de marzo de 2018. Los tres eran colaboradores del Comercio, uno de los diarios más grandes de Ecuador. La mente se vuelve casi, no sé, que no trabaja muy bien. No tengo palabras para definir toda esa situación. A la noticia del secuestro se fueron sumando las acciones y omisiones de un Estado indolente, incapaz de gestionar la crisis. La UNACE volvió a contactarnos y nos dijo que iban a empezar una especie de apoyo emocional para las familias. Nos dijeron que haríamos unos ejercicios individuales y nos atendían en las gradas de la DINASED. Aunque a pocos días de ser secuestrados llegó una prueba de vida, el manejo que el gobierno le dio al secuestro dejaba permanente incertidumbre. Esa fue la tónica de los 19 días, entre llamadas ignoradas, información escasa, contradictoria y silencios que aumentaban la angustia. Angustia que se disparó el 12 de abril, cuando empezaron los rumores de que los tres habían sido asesinados. Sus familiares esperaban información oficial. Estaba el asesor de Navas y me dijo, Yadira, pasa. Y yo le dije, Hugo es nuestro abogado y viene con nosotros. Y este chico me dijo, no, Yadira, es que él no puede entrar porque él no es parte del comité de crisis. Y tú no estás casada con Paul y no tienes ninguna autoridad. Un grupo de familiares estaba en Lima, en donde también se encontraba el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. En Ecuador, algunos periodistas empezaron a recibir las imágenes que supuestamente correspondían a los cuerpos sin vida de Javier, Paul y Efraín. La incertidumbre iba en aumento, pues ninguna autoridad confirmaba lo ocurrido. Y llegó la ex canciller María Fernanda Espinosa, quien apareció por primera vez en nuestro radar. Nos sentó en una mesa, en una sala, donde estábamos solo nosotros, y empezó disculpándose por las cosas, por la situación, y prácticamente nos dio el pésame. Pedí permiso de la mesa y me fui. Me fui a una esquina y me puse a llorar, porque sabía que mi hijo estaba ya muerto. Y se acabó ahí la reunión. El resto fue movilizarnos en un instante de lágrimas de estrés y volar junto al presidente acá. En el avión presidencial él no nos dijo absolutamente nada más que el instante en el que nos saludó y nos dijo lo siento mucho. Nos dio el pésame. En Quito, otro grupo de familiares se había reunido con los ministros del Interior y de Defensa. Ellos les dijeron que estaban en proceso de confirmar si las imágenes correspondían a los cuerpos, que aún había esperanza de que no fueran ellos, de que fuera un montaje, que había que esperar las pericias. Zambrano le puso la mano a Patricio Segarra encima y le dijo, ¿pero quién más que ustedes para determinar si son ellos o no? Patricio, ¿tú las viste? Sí. ¿Y crees que es tu papá? Y Patricio Segarra le dijo, sí, es mi papá. Y el ministro le dijo, ¿quién más que tú para confirmar entonces? Y entonces Hugo, el abogado, le dijo, ministro, no se refiere así a ellos. No les hable en ese tono. Ellos no tienen por qué identificar a nadie, para eso aquí hay peritos y hay expertos en criminalística. Lo que vino después fue una tensísima espera en la que las autoridades iban aumentando el porcentaje de probabilidad de que las imágenes fueran reales y que Paul, Javier y Efraín estuvieran muertos. Cuando llegamos a Quito, al aeropuerto,
y salió en rueda de prensa, él dijo que tenían una confirmación del 80% que podrían ser. Después le subió al 90%, como jugando. Cuando ya la canciller había dado el pésame a Cristian Segarra, Galo Ortega y Ricardo Rivas, cuando se esperaba una respuesta oficial sobre el posible asesinato de los 3 periodistas, Lenín Moreno dio una rueda de prensa que dejó más preguntas y más sinsabor. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, sin contemplaciones, a partir de para sancionar a estos violadores de todos los derechos humanos. Agotados por el esfuerzo emocional que requería mantenerse en pie ante el posible asesinato de sus seres queridos, los familiares tuvieron que ir a dormir con los mensajes contradictorios de las autoridades. No fue hasta el mediodía siguiente, cuando se cumplió el plazo que Moreno había dado, que tuvieron la confirmación pública y oficial de lo que ya sabían. Lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Javier, Paul y Efraín habían sido asesinados y el Estado no ha podido reivindicarse. No ha podido tampoco resarcir el maltrato emocional al que fueron sometidos los familiares de los 3 que ya no están. Aún hay silencio, un silencio que pesa, que incomoda, que obliga a seguir en la búsqueda de respuestas. No quiero culpables. Lo que quiero es que salga adelante millones de dólares para los pequeños emprendedores de nuestra bella cuenca. Una nube de inestabilidad se posa sobre los medios públicos. Al final de la jornada del miércoles pasado de cara al feriado, 53 trabajadores pertenecientes a Diario El Telégrafo, Diario El Tiempo, Radio Pública y Ecuador TV fueron despedidos. En la lista, ella, quien prefiere no mostrar su identidad, fue desvinculada de uno de los medios en el que trabajaba desde hace 2 años con nombramiento. Cuando se acababa la jornada laboral, nos envían un Kipux, que es un correo institucional, diciéndonos que estábamos despedidos. Ese nombramiento, esa estabilidad que creíamos tener, se quedó en nada. El despido tomó por sorpresa también a Lorena Abad, que durante los últimos 10 años trabajó como reportera de Radio Pública. Lorena padece cáncer. Compañeros me decían, tú no te preocupes porque a ti te protege la ley y todo, pero mira, estoy afuera. Por su enfermedad debería recibir en su liquidación un beneficio adicional equivalente a 18 meses de su sueldo. Eso si tuviese carnet de discapacidad, pero no lo tiene. Son días difíciles. Me dijeron que yo necesitaba, para darme ese certificado o ese carnet, yo tenía que tener metástasis. Como no lo tenía, no era beneficiaria de ese carnet. Marta Moncayo, gerente de medios públicos, asegura que los 2 diarios, la televisión y la radio, atraviesan por un proceso de reestructuración. Existen rumores de que van a seguir sacando gente. Pero no es un rumor. Moncayo confirma que hasta finales de 2018 otras 150 personas serán separadas, pues al momento hay más de 1000 empleados en nómina, más de los que dice se necesitan para funcionar. Un pueblo emprendedor merece obras a la altura de sus logros. Por eso traigo buenas e importantes noticias. Qué lindo es el Cuenquita y tiene los mismos colores que el Aucas, además. Qué lindo es el Cuenquita y tiene los mismos colores que el Aucas, además. Merece que se pueda jugar aquí. Aquí la Copa de Libertadores, la Copa Libertadores. No puede ser que el equipo de la ciudad tenga que jugar. No es que en Quito no se los acoja a los cuencanos con todo el cariño del mundo, pero no tiene por qué jugar en Quito los torneos internacionales, pues. Tiene que hacerlo aquí en Cuenca. Y traigo buenas noticias para los agricultores azuayos. Dijo que los industriales lo habían pagado 35.50, nos facturan 35.50. Ya, y cuando nos vienen los industriales, la realidad nos pagan a 32, a 30, 28. Ellos lo que nos hacen maquillar la factura. Y la señora en su jefa política, ella lo dijo una vez en una reunión, que el esposo le habían pagado a $32, le habían facturado 35.50. Ella nos pide que nosotros denunciemos esta sinvergüencería. Si ella lo pudo, que como jefa política lo podía hacer
con un delito flagrante y no lo pudo hacer. Y ahora a nosotros nos pide que lo denunciemos cuando nosotros no tenemos ni para comer y vamos a tener para un abogado y estar pasando tiempo acá. A clausurar le hicieron un operativo a la apiladora Ledesma. ¿En qué quedó eso? En nada. Eso era pura sinvergüencería. Y para premiarlo, le dieron el arroz de la una para que ellos importen a Colombia. ¿A dónde estamos en este país? El agricultor, no estamos de por gusto, queremos estar en la vía. Nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, pero ya no podemos más. Ya tenemos un año casi con este señor ministro, de puras reuniones, que hoja de ruta, y ya nada. Hemos llegado hasta la asamblea, llegamos al señor presidente y no hemos podido llegar, no podemos hablar. Se aclaró que aquí están pequeños, medianos y grandes. Aquí estamos todos, pequeños, medianos y grandes. ¿Por qué? Porque la situación es para todos. Si el grande se cae, poco de trabajadores atrás que el grande tiene, se queda sin trabajo. Nosotros somos medianos. Yo ya voy a dejar de sembrar. ¿Y cuánto? Yo manejo 5 personas. Están manejando desde 5 familias. ¿Cuántos chamacos tienen ellos? Eso ellos no se dan cuenta. Si el campo está buena, la ciudad progresa. Si el campo estamos quebrados, la ciudad se va. Usted puede vender lo que quiera. Reiteradas veces de humana, física, anatómica seguramente, pero el arte nos recrea el espíritu, y un pueblo que no pueda recrear su espíritu no vivirá un día. Y en eso, definitivamente, mejorar la prosa en aquello que solo puede decirle la poesía, y mejorar la poesía en lo que solo puede decir la música, y mejorar todavía la música en lo que solo... ¿Qué le pasa? Venga acá. Bienvenidos al Chisme Informativo. Si te gustó el video, pon me gusta y comparte. Y síguenos en el Chisme Informativo. Y no te acuerdes que también tenemos un canal en YouTube para que veas más videos del payaso Lenin Moreno. No te olvides. Y siempre síguenos en YouTube. Pon me gusta y comparte. Y inscríbete a nuestro canal de YouTube para que veas más videos más chistosos de Lenin Moreno, el payasito, el traidor. Chao y síguenos en el Chisme Informativo. Chao.